Revista Académica Bautista Pesca, Sola Escritura. Consejería Bíblica versus Psicología, por Cristian Montero Carpio. La base indiscutible de la Reforma Protestante fue el principio de sola escritura, que ahora lo celebramos aplicándolo a la consejería bíblica versus psicología. Y de inmediato resalta el versus, que conlleva oposición o separación en lugar de la conjunción y, de integración o colaboración mutua. Esto normalmente enciende una gran polémica entre cristianos. Sin embargo, nuestro espíritu es exponer el tema según la luz que el Señor nos concede, no teniendo en mente a nadie en particular. Y habiendo dicho esto, conviene delimitar y definir las variables a tratar. Cuando nos referimos al principio de sola escritura, afirmamos que la palabra de Dios es la autoridad única y definitiva en materia de fe y práctica, por la cual se filtra toda cuestión obligatoriamente, y por eso abordamos conceptos como la inspiración, inerrancia y suficiencia de la misma. Sin embargo, debemos diferenciarlo de solo escritura, que significa que no leemos ni revisamos nada de otros escritos cristianos, pero esto consideramos que es arrogancia porque Él mismo constituyó evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12. Nosotros estamos sobre los hombros de las generaciones pasadas de la Iglesia y nos beneficiamos de sus lecturas bíblicas, sin dejar de mencionar, por supuesto, que solo la Escritura es infalible. Y al abordar sobre la consejería bíblica, estamos enfatizando que la Escritura es suficiente, es decir, es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, segunda de Pedro 1:3. Y solo ella nos muestra cómo vivir y cómo hacerlo en abundancia. Entonces, no cabe duda que la consejería bíblica, al sostener la suficiencia de la palabra de Dios para esta vida y la venidera, está enraizada en el principio de sola escritura. Así, se diferencia de la creciente redefinición y separación infiltrada, incluso en círculos conservadores, de lo que significa la suficiencia y la sola escritura. Mientras que, al tratar de la psicología, al ser un campo reciente y amplio, debemos hacer algunas puntualizaciones. Primero, por psicología queremos decir todo aquello que trata con la naturaleza del ser humano, cómo debe vivir y cómo puede cambiar. Nota número 8. Y para ampliarlo usamos su propia definición. La psicología pretende explicar cómo percibimos, aprendemos, recordamos, resolvemos problemas, nos comunicamos, sentimos y nos relacionamos con otras personas, desde el nacimiento hasta la muerte, en relaciones íntimas y en grupos. Intenta entender, medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación y la personalidad, así como las diferencias individuales y de grupo. Puede concentrarse en las perturbaciones mentales y emocionales, los problemas personales y sociales, la psicoterapia o en mejorar la moral y las relaciones del grupo. Tomado de Morris y Maisto, 2005, Introducción a la Psicología, México, Pearson Education, capítulo 1, página 4. A esto nos referimos con psicología, que claramente se adjudica un área muy extensa usando terminología confusa, pero más adelante veremos si tal proclamación es verdadera y si contribuye a la Iglesia. Volviendo al texto. Segundo, definitivamente aludimos a la psicología clínica y a mucho terreno de la psiquiatría, específicamente cuando se aventura a tratar con aspectos que no tienen origen orgánico, aplicando la famosa psicoterapia. Tercero,
Partimos del hecho de que en los 30 del siglo pasado la psicología entró a la iglesia por el ala liberal y en los 70 muchas voces se levantaron en preocupación por la misma en la iglesia y hoy, aunque siguen escasas estas voces, no nos avergonzamos de ellas. Nota número 10. La psicología pastoral se desarrolló dentro del ala liberal de la iglesia en la década de 1930 y 1940 en Estados Unidos. Con la influencia de Sigmund Freud, uno de los padres de la psicología, los pastores ya no vieron a sus fieles como pecadores, sino como enfermos. La aparición de Carl Rogers en los años 40 también tuvo su impacto en el movimiento liberal de la psicología pastoral, tomado de Crane Cortés 2003, Psicología, Conceptos Psicológicos Prácticos para el Obrero Cristiano, Miami, Editorial Unilit, página 43. Aunque el libro citado aboga totalmente por la inclusión de la psicología, no puede dejar de reconocer los hechos. La psicología se coló en la iglesia por el ala liberal. Volviendo al texto. Por ende, para abordar este tema extenso, seguiremos del siguiente esquema. 1. La revelación de Dios. 2. La interpretación de la palabra. 3. El consejo del hombre frente al consejo de Dios. Literal número 1. La revelación de Dios. El Salmo 19 es nuestro punto de partida porque presenta la grandeza de la revelación de Dios en dos maneras. Los versículos del 1 al 6 nos muestran claramente cómo la creación entera cuenta la gloria de Dios. Los cielos y el firmamento, versículo 1. Un día, una noche a otra noche, declara sabiduría, versículo 2. La tierra, versículo 3, el sol, su salida, su curso, su calor, versículo 4b al 6. Esta ha sido llamada revelación general, porque Dios se manifiesta a todos de manera constante y en letras grandes por medio de los fenómenos de la naturaleza e incluye la propia formación del ser humano. Aquí, Dios se revela como creador ante la criatura. Y justamente a esta apunta la verdadera ciencia que observa la forma como opera Dios. La uniformidad que Dios le da permite que el científico pueda predecir los fenómenos naturales. Y como A.W. Tozer indica, lo que vemos en la naturaleza no es otra cosa que los senderos que toman el poder y la sabiduría de Dios a través de la creación. Fin de la cita. Y esto básicamente afirman los diccionarios cuando tratan de la ciencia. Por ejemplo, en el diccionario Merriam-Webster la define como el conocimiento o un sistema de conocimiento que cubre verdades generales o el funcionamiento de leyes generales, especialmente según se obtienen y prueban a través del método científico y se refieren al mundo físico y sus fenómenos. Fin de la cita. Mientras que el diccionario enciclopédico Océano 1 Color dice que es un tipo de conocimiento sistematizado y articulado que aspira a formular mediante lenguajes apropiados y rigurosos, recurriendo en lo posible a la matematización, las leyes que rigen los fenómenos relativos a un determinado sector de la realidad. Fin de la cita. Y el diccionario de la Real Academia Española la define como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Fin de la cita. Así que el estudio científico cumple esta función y deber establecido: entender la revelación general, la obra de Dios para provecho de la misma creación, fundamentado en el reconocimiento de ciertos atributos del Creador, como Pablo categóricamente escribe, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20a. Pero, debido a nuestra ceguera espiritual, siempre desconectamos y especialmente desvirtuamos a esta revelación. Imaginamos a otro Dios y no reconocemos al verdadero. Y como de nuestro corazón brota esta deshonra a Dios, no tenemos excusa. Romanos 1:20b. Por ello, al continuar con el Salmo 19, el rey David en los versículos del 6 al 9 define maravillosamente a la Escritura usando 6 palabras: ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor, juicios, demostrando la autoridad y objetividad que tiene en sí misma. Enseña también 6 propiedades: perfecta, fiel, rectos, puro, limpio, verdad, exponiendo la supremacía y lo irrebatible que es ella. E indica 6 frutos: convierte el alma, hace sabio, alegran, alumbra, permanece, todos justos, manifestando su poder, permanencia, pertinencia y suficiencia. Así, el salmista pasa de la grandeza de la creación a proclamar la grandeza de la Escritura, que es mayor que la primera. Esta ha sido llamada revelación especial, porque se dirige al ser humano como pecador. En ella conocemos a Dios como Redentor en Jesucristo, y es la escuela especial para sus hijos. Si repasamos lo dicho hasta aquí, tenemos que la ciencia estudia la revelación general de Dios y se caracteriza por formular verdades generales, usar el método científico, tener lenguaje apropiado y por poseer un campo de estudio demarcado y específico, con leyes generales comprobables. Mientras que la Biblia es por excelencia el libro de la revelación especial de Dios, y es objetiva, autoritativa, veraz y se presenta con racionalidad. Se encarga básicamente del alma humana pecadora. Trata sus problemas espirituales en Cristo. Esto no significa que la Escritura no tenga nada que decir sobre la ciencia o sobre el consuelo a un enfermo de cáncer, por ejemplo. Lo que proclamamos es que su enfoque es lo eterno, porque el resto finalmente pasará. Apocalipsis 21, 1 y 4. Y si tratamos de aplicar tales definiciones y características a la psicología, de inmediato vemos que, literal A, no se puede hablar de psicología, sino de psicologías, porque existen más de 400 escuelas, cada una con su propia filosofía, que en su mayoría se contradicen y cambian vertiginosamente. Nota número 22. Por citar algunas: Freud y su psicoanálisis, Carl Jung y su psicología analítica, Alfred Adler con su psicología individual, Erich Fromm y el amor incondicional, Abraham Maslow y su psicología de la necesidad, Carl Rogers y su terapia centrada en el paciente, donde no se le direcciona al consultante, solo se le repregunta porque la solución la tiene en sí mismo, entre comillas. Albert Ellis y su terapia emotivo-conductual, William Glasser y la terapia de la realidad, Thomas Harris y su análisis transaccional, Arthur Hanoff y su terapia prima, y siguen apareciendo más. Seguimos el orden con el que se refuta a cada escuela en Bobgam 2009, El fin de la psicología cristiana, llamada de medianoche. Volviendo al texto, es decir, no existe algo concreto para observar y poder derivar leyes generales para predecir algo con certeza. No es posible aplicar el método científico a tanta confusión y desacuerdo, como un mismo psicólogo lo reconoce en un artículo titulado «La psicología se vuelve loca, arruina su papel como ciencia». Se abre la cita.
El campo de la psicología hoy día es literalmente un desorden. Existen tantas técnicas, métodos y teorías en nuestro entorno como investigadores y terapeutas. Personalmente he visto terapeutas convenciendo a sus pacientes de que todos sus problemas provienen de sus madres, de las estrellas, de su conformación bioquímica, de su dieta, de su estilo de vida e incluso del karma de sus vidas pasadas. Fin de la cita. Literal B. En cuanto al lenguaje por el que optan estas psicologías, no podemos pasar por alto el modelo médico que erróneamente se usa para diagnosticar y tratar asuntos que, refiriéndonos con propiedad, no son orgánicos, pero brinda el añorado carácter científico. Nota número 24. Solamente existen dos fuentes de problemas, con base orgánica y con base no orgánica, según Génesis 2:7. Y aplicar conceptual o literalmente el modelo médico a la base no orgánica es terriblemente fatal, porque a menos que sea un lenguaje poético o metafórico como en los Salmos, estaríamos inventándonos categorías tragicómicas y aún peor, estaríamos llamando enfermedad a lo que la Biblia llama pecado. Volviendo al texto, el psicólogo investigador Maurer, en uno de sus libros titulado La crisis en psiquiatría y religión, se opuso al modelo médico avalado desde Freud, porque este modelo elimina gravemente la responsabilidad humana. De ahí que ahora tengamos enfermedades mentales, enfermedades emocionales y es posible que muy pronto estemos hablando de enfermedades volitivas. Nota número 26. E.F. Torrey dice, refiriéndose al concepto de enfermedad mental, y decimos lo mismo de la enfermedad emocional. El término en sí es absurdo, es un error semántico. Fin de la cita. Y tal error es tan popular que las empresas de comunicación nos siguen hablando de salud mental y emocional. Torrey E.F. 1974, La muerte de la psiquiatría. Radnor North, Chilton Book Company, página 36. Volviendo al texto, por ejemplo, el profesor emérito de psiquiatría, Thomas Szasz, escribe: cuando un psicólogo clínico administra dicho test psicológico a la persona que le ha sido transferida por el psiquiatra, espera tácitamente que el test muestre algún tipo de patología, entre comillas. Al fin y al cabo, un psiquiatra competente no recomendaría a una persona normal, entre comillas, para test tan costosos y complicados. El resultado es que el psicólogo encuentra alguna clase de patología. El paciente es, entre comillas, histérico o deprimido o psicótico latente, o si todo lo demás fracasa, muestra señales sugestivas de organicidad. Toda esta jeringosa ridiculez mágica y jerga pseudomédica sirve para reafirmar al sujeto en el papel de paciente mental, al psiquiatra en el papel de doctor y al psicólogo clínico en el papel de técnico paramédico, que analiza la mente del paciente en vez de su sangre. Durante más de 20 años de labor psiquiátrica, jamás he visto a un psicólogo clínico informar, sobre la base de un test proyectivo, que el sujeto es una persona normal y mentalmente sana. Mientras que algunas brujas sobrevivieron a la inmersión, ningún loco sobrevive al examen psicológico. Fin de la cita. Además, la carnada que utiliza es clasificar y nombrar a los problemas de tal forma que apele al ego del consultante y por eso atrae esta psicología. Pero el lenguaje repetitivo es la clave. Es como la divulgada teoría de la evolución
que se presenta en las escuelas cada año hasta sonar verdadera e irrefutable, y cualquiera que levante la voz inmediatamente es adjetivado. No obstante, sabemos que la evolución ni es verdadera ni es científica, y decimos lo mismo de la psicología. Literal C. Cuando hablamos del campo demarcado sobre el que la verdadera ciencia se enfoca, la psicología, como se evidenciará más adelante, adolece de un área propia. Literal D. Finalmente, cuando la Asociación Americana de Psicología evaluó el estado de esta, Sigmund Koch, uno de los eruditos y dirigentes del estudio, dijo: a lo largo de la historia de la psicología como ciencia, los conocimientos concretos que ha depositado son uniformemente negativos. Fin de la cita. Nota al pie número 29. Koch, Simon, 1969. La psicología no puede ser una ciencia coherente. Psychology Today, página 66. Y si le agregamos a esto que las investigaciones científicas sobre su eficacia han arrojado resultados decepcionantes, certificados por la frustración de muchos líderes y pastores, entonces podemos decir que estamos frente a un engaño colosal. Ver, por ejemplo, Eysenck, HC 1994, el problema de los resultados en psicoterapia, que hemos aprendido, investigación y terapia conductual, volumen 32, número 5, página 490, en donde se denuncia la escasez de resultados positivos. Estas citas son significativas porque no tienen ningún sesgo cristiano, y ellos se unen a nosotros en que encuentran difícil llamar ciencia a la psicología porque no lo es. Volviendo al texto. En otras palabras, a la psicología lamentablemente le sigue faltando peso y no le alcanza para certificarse como ciencia, y el desmoronamiento viene desde adentro, porque no les termina de convencer a ellos mismos el autoproclamado estatus científico. Por tanto, se hace evidente que la psicología no es una ciencia, ni podrá ser considerada como tal. Pero entonces, ¿cómo podemos definirla? Para responder a esta pregunta legítima, de sus propias filas vienen a tocarnos la puerta y nos presentan que, literal A, es similar a la hechicería. Por ejemplo, E. Fuller Torrey, psiquiatra investigador, escribe: las técnicas empleadas por los psiquiatras en el occidente, con pocas excepciones, y tales excepciones se habilitan cuando no tratan con el alma, están exactamente al mismo nivel científico de las técnicas empleadas por los hechiceros. Literal B. Es un mito. El mismo Karl Popper, uno de los principales filósofos de la ciencia, dice: a pesar que se plantean como ciencias, hablando de las teorías psicológicas, tenían de hecho más en común con los mitos primitivos que con la ciencia. Tenían más que ver con la astrología que con la astronomía. Literal C. Y si a esto le agregamos que su origen lo debe a la sabiduría humana, una forjadora envanecida de sus propios ídolos, podemos afirmar que la psicología es una religión más. Y si el lector considera que es una conclusión demasiado apresurada, el mismo Carl Jung, discípulo de Freud, afirma que las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Por eso los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a actuar como un sacerdote y esperan y demandan que él es libre de toda su angustia. Fin de la cita. Es decir, tratan con el alma. Por eso, continúa,
Los psicoterapeutas debemos ocuparnos con problemas espirituales que, estrictamente hablando, pertenecen al teólogo. Nota al pie número 32, tomado de June Card, 1933. El hombre moderno en busca de un alma. Ante tal comentario, uno no puede dejar de inquietarse al presenciar cómo muchos creyentes, negándose a ver la verdad, defienden a capa y espada tal sistema en la consejería de sus propios hermanos. Volviendo al texto, así, algunos cristianos, al darse cuenta en parte de esto, han tratado de refugiarse en la denominada psicología cristiana para tomar lo mejor de dos mundos. Nota número 33. Este es el caso de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, que ofertaba para el mes de septiembre del 2021 el Diplomado Internacional en Consejería y Orientación Familiar, y en la descripción se leía: diseñado para que, desde la luz que nos da el texto bíblico y con herramientas de psicología sistemática, podamos afrontar, ayudarnos y ayudar a encontrar caminos de superación y vida en la realidad que nos ha tocado vivir. Tomado y recibido de comunicaciones@sbus.org, agosto 29, 2021. Volviendo al texto, pero ha sido aún más infructuoso el refugiarse en la denominada psicología cristiana, porque la misma Asociación Cristiana para Estudios Psicológicos responde directamente. Frecuentemente nos preguntan si somos psicólogos cristianos, y es difícil contestar porque no sabemos qué implica la pregunta. Somos cristianos y somos psicólogos, pero hoy por hoy no existe ninguna psicología cristiana aceptable que sea marcadamente diferente a la psicología no cristiana. Es difícil insinuar que funcionamos de manera fundamentalmente distinta a nuestros colegas no cristianos. Es decir, es la misma psicología no científica, no bíblica, fútil como mero producto de la imaginación humana caída. Y, continúa la cita, hasta ahora no hay una teoría, modo de investigación, ni metodología de tratamiento que sea distintamente cristiana. Fin de la cita. Por tanto, la psicología choca frontal e inevitablemente con el libro de la revelación especial de Dios, la Biblia, porque a más de ocuparse de creencias, pensamientos, afectos, conducta, hábitos y palabras del hombre, es decir, lo relacionado con el alma, se muestra como una nueva y mejorada alternativa a lo que Dios ya ha establecido. Sin embargo, como muy afanosamente reclama y argumenta que se sustenten las mismas escrituras, resulta interesante examinar cómo traza esta palabra de verdad, y de esto precisamente hablaremos en el siguiente apartado. Literal número 2. La interpretación de la palabra. Con el principio de sola escritura está el tema de la hermenéutica bíblica, es decir, el estudio de los principios de interpretación de la Biblia. En la Edad Media, el método validado consistía en alegorizar el texto. Sin embargo, con los reformadores, el método conocido posteriormente como histórico-gramatical resurgió de las catacumbas. Es decir, que las escrituras deben ser leídas e interpretadas en su sentido natural, llano y literal, enseñado, vertido y establecido por el mismo Jesús cuando citaba y enseñaba el Antiguo Testamento a sus oyentes. Por ejemplo, tenemos su hermenéutica literal frente a la alegorización. Ver Mateo 22 del 41 al 46, donde no buscaba cambiar la intención de los escritores del Antiguo Testamento. Miramos su hermenéutica gramatical
ver Mateo 22:32, donde acentúa el tiempo presente para explicar la resurrección. Y su hermenéutica histórica, ver Mateo 19 del 3 al 6, en donde contextualiza su respuesta confirmando la realidad histórica de Adán y Eva. Y a esta interpretación se ciñeron los reformadores, como Martín Lutero decía: el Espíritu Santo es el escritor más sencillo que hay en los cielos o en la tierra. Por lo tanto, sus palabras no pueden más que tener el sentido más sencillo, que es lo que llamamos el sentido escritural o literal. El liberalismo teológico, por otra parte, no solo abrió la puerta de atrás para que entrara la psicología a la iglesia, sobre todo a la oficina de consejería, sino que aún la patrocina muy presurosamente por medio de la hermenéutica centrada en el lector o en la autonomía del texto, que de paso se alinea a la idea posmoderna de la relativización del texto porque lo ve como insuficiente para hoy. Por ejemplo, Marcel Ponton dice que su libro, titulado Dinámicas familiares a través de la vida de José, la túnica del padre, que es la historia de José, y al ser la historia favorita de la psicología cristiana, es la historia más manipulada. Volviendo al texto, Ponton dice que sin ser un comentario exegético buscará aplicación a la vida real desde una perspectiva conductual. Ponton escribe: sabemos que el objeto de la interpretación de las escrituras, conocido como hermenéutica, es el de entender el significado original del texto para el auditorio inicial del autor. Esta sería la elusiva interpretación objetiva del texto. Fin de la cita. Reconoce lo que es correcto, pero luego demuestra su subjetividad citando a Osborne 2006, página 24, que dice: pueden existir significados múltiples de un texto, cada uno válido para una perspectiva de lectura o para una comunidad. Fin de la cita. Y remata diciendo que, sí, hay un mensaje mayor, más profundo, más espiritual, más solemne, pero no es un solo mensaje estático. Es dinámico y relevante a cada lector o comunidad. Fin de la cita. En otras palabras, está diciendo que es verdad que debemos buscar la intención original del texto, pero que en su libro se da permiso para alegorizarlo y subjetivarlo, porque considera que no es relevante lo que significaba para el autor en su contexto, sino lo que importa es lo que significa para el lector en su contexto. Con esto, echa por tierra el método gramatical histórico y, por ende, el principio de sola escritura. Y esta no es la excepción, es la norma en los cientos de libros cristianos psicológicos. Nota número 40. MacArthur dice: estos libros pueden lucir el emblema de editoriales cristianas, pero tal clase de consejería no es bíblica ni digna de ser considerada cristiana. En realidad, resume la peor consejería que ofrece la psicología secular. Tomado de MacArthur John 2009, la consejería Cómo aconsejar bíblicamente, Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América, Grupo Nelson, INC, capítulo 7. Volviendo al texto. Por ejemplo, en la curación de los recuerdos, el autor Seamans D.A. escribe convencido que su teoría tiene un sólido fundamento en la escritura. Fin de la cita. Y después explica lo que quiso decir. Se abre la cita. La cuestión verdadera no es si una práctica o modo de obrar aparece en la Biblia en la forma específica o descrita en el lenguaje exacto que usamos hoy, con lo que amortigua lo anterior. Más bien, continúa, la cuestión es si es contradictoria o incompatible con los principios establecidos en la Escritura. Fin de la cita. Suena muy bien, hasta que leemos todo el capítulo,
pero no ha presentado ni un solo principio bíblico. Repetimos, ninguno. Más bien, ha impuesto sobre el texto temas como inmadurez emocional. Nota número 42. Palabras como problemas emocionales son eufemismos. Nadie tiene problemas emocionales. No existe tal cosa. Las emociones funcionan bien. Un problema emocional no es nada. Estas palabras son estrictamente eufemísticas. El problema no es que usted tenga un problema emocional, como si sus emociones estuvieran perturbadas o fueran inmaduras, otro eufemismo, sino que hay alguna otra causa que ha desencadenado estas emociones desagradables. Fin de esta cita tomada de Adams J. 1984, Manual del Consejero Cristiano, Barcelona CLIE, página 119 a la 120. Volviendo al párrafo, el autor Seamans ha impuesto sobre el texto temas como Cristo, como una ayuda actual, negación, racionalización, proyección. Nota número 44. Nada más y nada menos que los famosos mecanismos de defensa de Sigmund Freud. Y este es un ejemplo de la característica esencial de la psicología cristiana. La Biblia siempre será relegada a segundo plano. Volviendo al párrafo. Mientras sutilmente Seamans cambia de autoridad de la Biblia a la experiencia. Todo esto por una pobre referencia de palabras que desemboca en 1 Corintios 13:11, más algunos versículos sueltos que son ajenos al tema y por una interpretación dudosa de 2 versículos del Evangelio de Juan que claramente encajan desde los lentes que el autor ya propuso. Pregunta: ¿esto es un sólido fundamento bíblico? Debido a esta manipulación, que con aparente inocencia, naturalidad y mucha destreza, el texto bíblico llega a decir y a respaldar lo que sea. Pero, como Abner Chow escribe, el texto no es una pizarra en blanco sobre la que uno puede imponer sus ideas, o las de Freud, Skinner o Maslow en este caso, sino que está fijado a la intención del autor. Fin de la cita. Sánchez, hablando de la proclamación pública de la palabra desde el púlpito y siendo la consejería la proclamación de la misma palabra en privado desde la oficina, decimos con él que el texto es rey, la interpretación bíblica, es decir, histórico-gramatical, no permite enfatizar lo que el texto no enfatiza. El texto es el que tiene la última palabra. Fin de la cita. Y esta es la tarea del exegeta, extraer el significado original del texto sin imponerle nada, o en un término técnico, no hacer eisegesis, sea que se escriba un artículo, un sermón o un libro que tendrá miles de lectores y sobre todo cuando se da una consejería. Si la psicología no es ciencia y es una religión que alegoriza, hace eisegesis del texto bíblico y lo contraría, entonces su consulta es perjudicial para la Iglesia y de ninguna manera la beneficia. Y si el lector considera que decir esto es superficial, veamos algunos ejemplos representativos de cómo procede y cómo se diferencia de la consejería bíblica en el siguiente y último ítem. Literal número 3. El consejo del hombre frente al consejo de Dios. Literal A. El origen de los problemas. La teoría psicológica más popular propone que la causa de los problemas del hombre está en su gestación, su niñez, sobre todo en los primeros años de vida, su crianza, el ambiente y principalmente en el pobre concepto o imagen paternal o algún evento traumático, y que la terapia, entre comillas, es hacer una expedición al pasado porque ese algo espantoso
está presionando. Para ello, juega con lo que llama consciente, subconsciente e inconsciente. Nota al pie número 52. No existe estudio científico serio ni base bíblica que respalde esta teoría freudiana, como lo escribe el psicólogo Jorge Luis Mustieles. La psicología actual no está en condiciones de ofrecer una definición clara y satisfactoria de lo que puede entenderse por conciencia en general. Tomado de Mustieles Jorge Luis, 1981, serie Psicología General, Barcelona, Cultural S.A., capítulo 8, La conciencia, página 99. Volviendo al párrafo, como Arlene de Wetzmeyer escribe, Dios nos dice que Él olvida nuestros pecados, pero nosotros no podemos hacerlo. No podemos recordar todo, pero lo sucedido está allí debajo, guardado muy profundamente en el fondo de nuestro inconsciente. Por eso prosigue, sucede que cuando entra algo doloroso en el inconsciente, lo reprimimos. Nota número 53. Tomado de Arlene de Wetzmeyer, 1991, Sanidad del alma herida, Camino a la sanidad interior, Colombia, editorial Unilit, página 11. Más adelante, la misma autora, comprometida con la psicología cristiana, comenta que desde que estudió psicología y psiquiatría, allí recién descubrió la verdad de sus temores. En esta nueva revelación, entre comillas, se apoya la denominada sanidad interior, la obra magna de la psicología cristiana, pero es levadura para la Iglesia. Volviendo al párrafo, esta enseñanza no bíblica se llama determinismo psicológico, con la cual se quita inmediatamente la responsabilidad del consultante, se lo victimiza profundamente y a su vez se le deja sin esperanza alguna. Nota al pie número 55. La idea básica es que los problemas actuales de la persona, según la psicología cristiana, han sido fijados por algo en su pasado de lo cual no tuvo ni tiene control alguno y por tanto es una víctima de su pasado. Es muy difícil ver cómo esta verdad es verdad de Dios cuando claramente la contradice. Volviendo al párrafo, cabe mencionar que tal tratamiento es contraproducente por más versículos espolvoreados que tenga. Nota al pie número 56. De hecho, genera luchas inexistentes y fantasiosas que tienen al consultante dando vueltas en círculos. Esta especulación da lugar a culpas falsas, a la angustia y a más iniquidad por hurgar en pecados pasados, y desde luego mina la suficiencia de Cristo. Martin Lloyd Jones, predicando sobre 1 Timoteo 1 del 12 al 16 y hablando de mirar al pasado, dice: a no ser que nos lleve a alabar a Dios y magnificar su gracia, tú estás fallando miserablemente como cristiano. Fin de la cita. Y justamente esto provoca las regresiones psicológicas que algunos psicólogos ahora la desaconsejan. Volviendo al párrafo. La Escritura, en cambio, enseña que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Y leemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Por lo tanto, está hecho de dos sustancias, material polvo e inmaterial aliento de vida. El hombre es un ser físico y espiritual. Pero cuando Adán desobedeció, Génesis 3, y toda la humanidad en y con él, Romanos 5:12, la imagen de Dios, aunque permanece, quedó distorsionada.
Es decir, el pecado afectó gravemente todo su ser. Físicamente empezó a morir desde aquel momento y espiritualmente en ese instante murió. Y cuando Adán pecó, Dios lo consideró totalmente responsable, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Génesis 3:17a. Por eso, cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios inevitablemente. Romanos 14:12. De manera que el problema central y más profundo del hombre, según la Biblia, es el pecado, la desobediencia al mandato de Dios, al punto que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5b. Pablo resume el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento diciendo: no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Y la solución es arrepentirse y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Esto es salvación. Y en el creyente, el problema fundamental y más serio sigue siendo el pecado remanente que aún mora en él, como Pablo escribe: miserable de mí. Romanos 7:24. Y la solución es mortificar al viejo hombre por el Espíritu Santo. Romanos 8:13. Creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Esto es santificación, despojarse y vestirse del nuevo. Por tanto, si es pecado, somos responsables. Si es pecado, hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo. Literal B. El problema emocional. Ahora veamos brevemente cómo la psicología cristiana aborda temas como la depresión, la ira o el rencor, asentada en esta premisa general: las emociones constituyen el nivel más profundo de las relaciones y se deben manejar con mucho cuidado porque yacen bajo la punta del iceberg. Como Peter Escasero escribe: en la medida en que no podamos expresar nuestras emociones, seguimos siendo incapaces de amar a Dios, a los otros y a nosotros mismos. Y antes dijo que la combinación de la salud emocional y espiritualidad contemplativa, su innovación, desatará una revolución en los lugares más profundos de su vida. Esta revolución transformará sucesivamente todas nuestras relaciones. Nota al pie número 57. Tomado de Escasero Peter 2008. Espiritualidad emocionalmente sana, Miami, Florida. Editorial Vida, páginas 7 y 31. Con el lenguaje elegante y persuasivo que presenta resultados efectivos, trata de compensar su dependencia a la psicología y al misticismo católico. Volviendo al párrafo, y más adelante, despreciando Peter Escasero el lugar revelado para las emociones, escribe: consideradas en su totalidad, las implicaciones prácticas de un sistema de creencia limitado y tan desequilibrado, como veremos más adelante, son enormes. Nota al pie número 58. Ibid, página 31. Esta inconformidad de Escasero con la escritura se notará aún más cuando enseñe a realizar un genograma que funciona para explicar los supuestos pecados o maldiciones generacionales, algo que no es bíblico. Ezequiel 18, del 1 al 4 y el versículo 20, sino que claramente es psicoanalítico. Volviendo al párrafo, con esto confunde y desecha el orden bíblico establecido para nuestras emociones. Y Escasero elocuentemente señala un tratamiento eficaz que ciertamente se asemeja a una especie de emocionalidad dictatorial y en síntesis apremia a sus lectores a llenar inmediatamente, como lo diría Gary Chapman, su tanque emocional.
Nota al pie número 59. Lamentablemente en este tanque emocional se basa toda la teoría psicológica y anti-escritural de Chapman Gary, 1996, en Los 5 lenguajes del amor, Miami, Editorial Unilit, página 15. Volviendo al párrafo, pero vemos en la Biblia que cuando Caín trajo del fruto de la tierra, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos el orden revelado. Dios no miró con agrado y después decayó el semblante de Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, enfurecido, y por qué ha decaído tu semblante? Tal pregunta nos libra de toda especulación. ¿Por qué? Buscando la causa. Es decir, detrás de las emociones está el problema. Es como la luz roja en el tablero del auto. La luz no es el problema, nos indica que el problema está abriendo el capó. Y Dios continúa: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, del 3 al 7. Recalca el orden, por si alguien tiene duda: hacer el bien y después sentirse bien. El resultado es que nos enfocamos en la verdad para que transforme nuestra mente, y así hacemos el bien y las emociones agradables fluyen. Pensemos, creamos y actuemos como dice la Escritura, y nuestras emociones se alinearán. Literal C. La necesidad del hombre. Estrechamente ligado a lo anterior, la psicología cristiana enseña que el hombre tiene necesidades psicológicas no satisfechas. Por ejemplo, Joselito Orellana escribe: Dios el Padre es el modelo de la satisfacción de esas necesidades, particularmente del cristiano. Y enlista tales necesidades: necesidades de amor, afecto, cariño; necesidad de reconocimiento, competencia, capacidad; y necesidad de valoración, importancia. Nota al pie número 60. Tomado de Orellana Joselito 2015. Matrimonio y familias saludables. Un enfoque bíblico y psicopastoral desde una perspectiva eclesial latinoamericana. Quito, Editorial Voluntad. En Hacia la Sanidad Interior Bíblica, página 503 a la 504. Basta con mirar la pirámide de Abraham Maslow para saber la fuente de inspiración de esta enseñanza de Joselito Orellana. Y Maslow creía en la bondad innata del hombre. Creía que se había demostrado que las religiones, incluidas el cristianismo, resultaron ser un fracaso, no siendo dignas de que se muriera por ellas. Volviendo al párrafo, y por eso hoy está de moda la enseñanza de Walter Trovich que dice: usted no puede amar a su prójimo, usted no puede amar a Dios a menos que usted primero se ame a sí mismo. Sin amor propio no puede haber amor para los demás. Nota al pie número 61. Tomado de Trovich Walter, 1976. Ámate a ti mismo. Volviendo al párrafo. Pero si se aplican tales conceptos, el resultado ineludible y obvio es la hipersensibilidad, dependencia y resentimiento, porque creeríamos sin más que el mundo nos debe algo. Nota al pie número 62. Claramente esta hipersensibilidad se origina en el ítem anterior sobre las emociones y se consolida aquí como necesidad, pero en realidad, como dice Keller, muchas veces decimos que alguien ha herido nuestros sentimientos, pero no se puede herir a un sentimiento. Es el ego, nuestro yo pecaminoso y orgulloso, que se hiere.
¿Los sentimientos están bien? Es mi ego el que está herido. Tomado de Keller, 2013, El autoolvido. Barcelona, Andamio, página 23. Volviendo al párrafo, la verdad es que la escritura no contempla tales necesidades psicológicas porque el fin de ellas es hacernos sentir bien con nosotros mismos, objetivo que la Biblia descalifica para el discípulo de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Y esto resulta incuestionable cuando examinamos el versículo que supuestamente avala a esta enseñanza, a saber, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, del 34 al 40. Así, Jesús enseña claramente 2 mandamientos, no 3, como se pretende. Jesús establece que debemos amar a Dios y luego amar al prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos. Por eso, también Pablo advierte a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. 2 Timoteo 3:2. El amor propio encabeza la lista, que es la razón del peligro. Por tanto, no tenemos carencias psicológicas, porque ya estamos repletos de amor propio. En efecto, no puede ser de otra manera, dice Calvino, mientras la peste mortal del amor propio y de la autosatisfacción no sea arrancada de lo más hondo de nuestro corazón. Fin de la cita. No podremos amar a Dios ni al prójimo realmente. El problema no son las supuestas necesidades psicológicas insatisfechas. El problema es que estamos tan ciegos y llenos de amor propio que el único remedio es la renuncia a nosotros mismos, en no preocuparnos de lo que nos agrada, empleando nuestra inteligencia en procurar lo que Dios pide de nosotros y haciendo lo que hacemos porque le agrada a Él. Es decir, el fin del hombre es glorificar a Dios. Romanos 11:36 y 1 Corintios 10:31. Y el resultado es y será una piel gruesa como la de Pablo, alguien difícil de ofender. Vea por ejemplo 2 Corintios 2:10. Porque nadie nos debe nada. 1 Corintios 4:7. Estamos completos en Él. Colosenses 2:10. Somos de su propiedad y somos mayordomos de la misma vida que osamos decir nuestra. Nota al pie número 67. Agustín decía en sus tratados sobre el Evangelio de San Juan 49 que nadie se vanaglorie en sí mismo. Cada uno es un demonio. Todo el bien que tiene lo tiene en Dios. Porque, ¿qué tienes por ti mismo que no sea el pecado? Si quieres tomar lo que es tuyo, tome el pecado, porque la justicia le pertenece a Dios. Y en la naturaleza y la gracia, escribía, ¿por qué presumimos tanto del poder de nuestra naturaleza? Está herida, abatida, destruida, desvanecida. Precisa el verdadero arrepentimiento, no la autojustificación. Citado en Calvino Juan 2012, Institución de la Religión Cristiana, Italia, Editorial Desafío, libro 2, sección 2, párrafo 11. Volviendo al texto. Literal D. La presuposición básica. Si el lector quiere recordar solo 2 cosas básicas de la psicología, entonces deben ser estas. 1. Ella pregona, donde sea que se encuentre, que el hombre es bueno o en el mejor de los casos es neutral. Por ejemplo, Carl Rogers
rechazó la noción de que el ser humano era básicamente pecador, contradiciendo a la misma escritura flagrantemente. Y dos, sus postulados, de la escuela que sean, siempre han surgido como evidentes desafíos a Dios. Por ejemplo, el mismo Freud se autoproclamaba un judío totalmente impío o un pagano sin arrepentimiento. Así que, según la psicología, el hombre es bueno, no malo, no pecador, y es más sabio que Dios y que su palabra. Y cualquier cristiano que use tales conceptos, técnicas y métodos llegará sin lugar a dudas a la misma presuposición necia y resolución perversa. Y al final se verá preguntándose, ¿por qué requiero un Señor y Salvador? Conclusión. La psicología y la sola escritura son totalmente incompatibles. La psicología y la suficiencia de las escrituras no tienen nada en común. La psicología y la consejería bíblica son mutuamente excluyentes. De hecho, el uso de las psicologías, aunque vestidas de cristianas, son desestabilizadoras para el individuo, retardan la santificación del creyente y son la nueva amenaza para la iglesia. Auspiciar, aprobar, permitir y practicar dogmas psiquiatras y psicoanalíticos en la iglesia, como dice J. Adams, es tan pagano, herético y peligroso como si se propagaran las enseñanzas de sectas extrañas. Y continúa, la única diferencia vital sería que las sectas son menos peligrosas porque sus errores son más identificables. Nota al pie número 71. Así que, ¿por qué pensar que la Iglesia cumple mejor su misión dedicándose a la psicología que a la teología? Volviendo al texto. Amable lector, si para el siglo XVII los puritanos, protestantes en Inglaterra, aplicando sola escritura a la consejería, conquistaron el campo de la cura de almas, ¿por qué la Iglesia ahora debería intimidarse, replegarse y remitir a sus miembros a la psicología invasora? Oremos entonces que la Iglesia sea purgada de estas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Porque más vale que se deshaga de esto y destruya toda madera, heno y hojarasca del púlpito y de la oficina, del lugar de reunión y del hogar, de la hora del culto y de la vida cotidiana, o sufrirá pérdida. Primera a los Corintios 3, del 12 al 15. Y vuelva la sola escritura suficiente y verdadera, que siempre está reformando a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Notas finales. El presente artículo consta de 72 notas al pie de página y de una variada bibliografía. Usted puede obtener gratuitamente la revista académica Bautista Pesca, edición digital 2021, en las plataformas digitales de la Fundación Bautista Pesca, Ecuador. Todo por la gracia del Señor y para su gloria. Amén.